Hola, hola. Hola a todos. Hola a los que se van conectando poco a poco. Bueno, por ahora ando yo por aquí solita. Vamos a esperar unos minutos. Listo, arrancamos. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se vayan conectando poco a poco. Hoy tenemos una conversación muy especial. Hola Lina, ¿cómo estás? Lina, Denise, Estofa, Ale PB1. Saludos para todos ustedes. Vamos a esperar a que se vayan conectando más personas. Me encanta la puntualidad, qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por conectarse. Paulo, saludos. Natalie, ¿cómo estás? Mafe, Lina, Pame, ¿cómo están? ¿Cómo van? Saludando por acá mientras se van conectando a las demás personas. Muchas gracias por estar aquí, por estar conectados hoy, esta noche de domingo. Karene, ok. Saluditos, saluditos. Vamos a esperar unos minutitos mientras se conectan más personas para que arranquemos. A ver, yo me acomodo en esta silla. Nos ponemos cómodos. Espero que ustedes estén muy cómodos en sus casitas. Hola, hola a todos. Ahí vamos sumando. Ahí vamos poco a poco. Vamos sumando. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten los demás y arrancamos. ¿Les parece? Hola Karen. Hola a todos, ¿cómo van? Listo, por acá se van conectando. Hola Fabio. Toyequita, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, mientras se van conectando los demás, decirles que primero, feliz noche, o no sé qué horas son en distintos lugares, porque sé que algunas personas están en otras partes. Quiero darles pues la bienvenida a este espacio, que es los cuentos que se cuentan, los cuentos que nos contamos, o los cuentos que te cuentas. Y aquí se van sumando de a poquito. Hola Hugo, hola Tatis, transformando vidas, ¿cómo van? Luz. Vamos a ir sumando. Me encanta verlos por aquí. Espero que estén muy cómodos, espero estén listos para estar aproximadamente una hora aquí conversando un rato. Hola Cami Flores. Eres nueva. ¿De qué tratará este live? Bueno, este live trata de los cuentos que te cuentas. Es un taller que yo tengo, pero en este caso vamos a convertirlo en un espacio reducido, porque es un taller largo, es bastante largo, reducirlo en una hora para conversar un poquito. Y vamos a interactuar. Yo les quiero pedir muchísimo participación. Listo, voy a estar preguntando algunas cositas, así que me encantaría leerlos. Bueno, saludos a todos. Gracias a los que se van conectando esta noche. Qué rico tenerlos por acá. We are happy thinkers. Qué rico verte por acá también. Gracias, Caro. Bueno, arranquemos para que no esperemos mucho. Primero, creo que aquí hay algunas personas nuevas que de pronto no me conocen mucho. Sí, así es, porque tengo algunos que no conozco, así que quiero contarles un poquito de mí antes de arrancar y mientras se van sumando las personas. Mi nombre es Belisa García, como ya lo saben, como lo pueden ver. Yo soy coach ontológica, llevo en el mundo del coaching ya varios años, sumando más o menos unos 15 años en el mundo del coaching como tal. Me apasiona el mundo de la transformación, la posibilidad de apoyar a los demás y sobre todo esto viene desde un lugar en donde yo he sido quien he trabajado bastante internamente y eso me ha permitido también ver varias herramientas y varios temas muy lindos que pues comparto, que me encanta compartir. A ver, un momentito que por acá me sonó algo raro. Ya estamos bien, listo. Que bajemos esto acá, listo. Entonces, les cuento, fui tenista profesional, durante muchos años fui tenista, me fascina el tenis, me encanta el tenis, estuve en el tenis compitiendo a nivel nacional e internacional, me retiré del tenis por temas de varios tipos, ¿no? Lo primero, el patrocinio, como la mayoría saben, en Colombia no es que tengamos un patrocinio así tan sólido. Y además de eso, también estaba relacionado con que sentí que mi propósito de vida no iba por ahí. Entonces ahí es donde entro ya en forma a todo lo que es el coaching. De pronto algunos saben que el coaching viene del lado deportivo,
Así que por eso les digo que llevo más de 15 años, mucho más de 15 años en el coaching. El coaching llega a mí de una manera muy empírica y desde muy pequeñita. Y el coaching tiene que, o sea, trabaja con ese tema que es entrenamiento, ¿no? Coaching, entrenamiento, y es un entrenamiento con nosotros mismos. Así que, bueno, arranquemos para no esperar tanto. Ya, listo. Entonces contarles que tuve la oportunidad de viajar, tuve la oportunidad de vivir en distintas partes. Tuve la oportunidad de vivir en España, en Estados Unidos, en México. Y eso también me dio una oportunidad muy bonita. Ay, esperen que esto... Ya, que ya aquí voy a empezar a hacer daños en este celular. Y contarles un poco de lo que es los cuentos que me cuento, para que arranquemos de una vez en materia. Si quieren un poquito más de información de mí, podemos escribirnos y les cuento un poco más, pero por ahora yo quisiera aprovechar mucho este espacio para hablar de estas historias que nos contamos. Y primero quiero preguntarles, ¿qué les llega a la cabeza cuando les digo los cuentos que te cuentas? ¿Qué les llega? Lo primero que ustedes piensan cuando escuchan esta frase, ¿qué es? Me encantaría que me compartieran y me van contando. ¿Qué les llega a la cabeza cuando les digo los cuentos que te cuentas? Cuéntenme. Los quiero leer. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos los que se van conectando. Acabo de hacerles una preguntita que me gustaría invitarlos para que empecemos a conversar. La idea es que sea muy compartido, ¿no? Que no solamente es aquí monólogo, porque obviamente un live es muy monólogo, sino que podamos hacerlo más interactivo. Entonces, por acá, Transformando Vidas nos responde a la pregunta, ¿qué entiendes por los cuentos que te cuentas? Y dice ella justificaciones, Mafe dice creencias, Pangelo dice la conversación conmigo, ajá. A ver, los videos que uno se hace, ajá. La autocrítica, lo que pensamos de nosotros mismos o lo que creemos de nosotros mismos. Mentiras a nosotros, ok. Bueno, esto va unido con otro taller que yo tengo que se llama Dejemos la huevonada. Dejemos la huevonada, pues yo le agrego un apellido que es Con Amor. Dejemos la huevonada y este tema de los cuentos que te cuentas está muy relacionado porque es todas estas conversaciones mentales que nos creamos, que nos inventamos y que no solo eso, que nos las inventamos a tal punto que realmente en serio no las creemos. Por acá me siguen compartiendo, mira, Claudia dice la película que se montó, ajá, que me monto, correcto. Vivi dice mis conversaciones en cuanto a mis creencias. Lina, las críticas y las mentiras. Alejas y mancas, catarsis, ajá. Y por aquí saludando a Luz. La autocrítica, dice Jenny. Todo eso está relacionado con los cuentos que me cuento. Entonces yo quiero conversar hoy con ustedes un poquito y que interactuemos ahí en el chat. ¿Cuáles son esas historias específicamente que nos contamos? Por eso mismo puse, para quienes leyeron la descripción cuando publiqué el videíto de este live, en la descripción yo hablo de hablar a calzón quitado, de decir las cosas como son. Hay muchas conversaciones que nosotros tenemos mentalmente que no compartimos y no compartimos por varios motivos. Entonces es lindo por lograr este espacio para desahogarnos un poquito también y hablar de esas creencias que tenemos y hacerlo de una manera muy bonita. ¿En qué sentido? En que viene bien hablar las cosas como son. ¿A qué voy con esto? Estos cuentos que nos contamos, yo los asocio con algo que me voy a ir un poquito atrás para arrancar la introducción. Y es que, claro, fíjense que cuando nosotros fuimos colonizados, cuando vimos las embarcaciones, cuando los indígenas vieron las embarcaciones, hay varios escritos donde dicen, ellos lo que vieron fueron dioses. O sea que el cuento que se contaron ellos fue los dioses. Llegaron los dioses a visitarnos y ahí empezaron a contarse una interpretación. Y debido a esa interpretación, actuaron frente a ellos. Actuaron como en algunos casos, no en todos, pero quienes hemos escuchado un poquito de la historia o la recuerdan en el colegio, hubo mucha sumisión de parte del indígena y los pocos que no, de todas maneras, existió mucha sumisión debido a que había una idea de ser dioses. ¿A qué voy con toda esta historia? Que estas creencias, estos inventos que nos contamos vienen mucho antes que nosotros. Y ahí yo les quiero hacer una invitación a todas las personas que se están conectando y los que ya están conectados, los que ya veníamos conversando, y es que identifiquemos
estas vocecitas. Por ejemplo, yo les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo jugaba tenis, empezaba a evidenciar que habían un estilo de vocecitas que me decían: no vas a ser capaz, no lo vas a lograr, vas a perder. Había unas vocecitas. Es más, esas vocecitas tenían hasta un tono y tenían hasta un acento. Y no digo aquí que esté un poco cucu, porque no, pues el montón de vocecitas en la cabeza. Pero yo creo que aquí más de uno se estará identificando en que sí, efectivamente, tenemos unas conversaciones internas. Y durante el día nos la pasamos conversando con nosotros. Y aunque ustedes en ese instante me están escuchando, hay otra conversación interna en la que se están comentando algo, como: ay, me acuerdo de esto, o me acuerdo de esto otro. Entonces, a eso voy yo con los cuentos que nos contamos. Esas conversaciones. Yo desde muy chiquita, cuando estaba en el tenis, ahí fue donde yo empiezo a identificar este estilo de cuentos que me cuento. Dice por acá Jessie, el ego, ajá, también llamado ego. Aquí hay muchos apellidos para... Yo voy a intentar no utilizar un lenguaje técnico, ni un lenguaje ni el coaching, voy a intentarlo, porque la idea es que lo conversemos de una manera muy fresca y muy entendible para todos. Pero sí, también lo asocio mucho con el ego. Entonces, estas conversaciones que aparecen cuando éramos chiquititos o que aún siguen con nosotros, es muy bonito poder identificarlas, poder verlas realmente. No sé si ustedes han tenido el espacio para estar realmente con ustedes mismos por temporadas largas, donde no tengan conversación con otras personas. Yo tuve la oportunidad de tener una experiencia así, y ahí me pude dar cuenta de que estas conversaciones tenían también un origen específico y una forma de hablar, que es lo que les estoy contando. Porque cuando hablamos de la comunicación, hablamos de un lenguaje corporal, ¿cierto? Que eso lo hemos hablado en otros lives. Y hablamos también de un tono de la voz. Es más, los porcentajes en la comunicación son más o menos por acá yo lo tenía, un 55% el lenguaje corporal, un 38% el tono con el que dices lo que dices y un 7% el mensaje. Y resulta que nosotros mismos en nuestra cabecita también tenemos ese estilo de tono. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, les contaba, en esta historia del tenis, claro, yo identificaba cuando iba a entrar a un torneo que habían estos nervios, este miedo, yo les llamo autosaboteadores, estas conversaciones de autosabotaje que terminan frenándonos. Entonces aparecía esa conversación, ¡pum! Por aquí nos comparten, ¿no? El angelito y el diablito. Entonces aparecía esta conversación como a invalidarme y esta otra como: dale que tú puedes, dale. Dependerá de mí elegir, porque esa es la parte importante. Yo puedo elegir cuál conversación. Pero para poder elegir, primero hay que ser consciente de esa conversación, porque muchas veces no elegimos, sino que o elegimos inconscientemente y terminamos viviendo desde esa conversación sin haber elegido si realmente yo quiero pensar de esa forma. ¿A qué voy con esto? Vuelvo al ejemplo. Entonces estaba yo jugando tenis y tenía esta conversación que me invalidaba. Habían justificaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquita, los tenis. O sea, estos tenis no funcionan porque están de X o Y forma. Cualquier cosa, miren, por pequeña que sea, para mí se convertía en una excusa para decir: no, es que no puedo jugar bien. No le pude pegar bien a la pelota porque. Y esto es algo que nos ocurre mucho en la vida. Nosotros somos buenísimos como seres humanos, y digamos la verdad aquí, para inventar excusas. Hay una frase que a mí me encanta y digo: excusas, y hasta hago un dibujito, y lo vi alguna vez y me encantó. Excusas igual a excusado. El lugar de las excusas es el excusado. ¿Por qué? Porque son pura mierda. Son conversaciones que no nos sirven, no nos apoyan. Y es bonito verlas, pero primero hay que verlas, hay que reconocerlas. Entonces les contaba, qué pena que me pase ahí por varios lados, pero es que no quiero dejar nada por los laditos, quiero realmente conversarlo todo si es posible. Claro, venía este tema de estas conversaciones que yo tenía, pero yo empecé a identificar algo, y es que también tenían este tono. Así que desde esa época empecé a crear una versión dentro de mí que fuera... Y esto era gracioso porque tenía un tono, y el tono era como una española. Y este tono me apoyaba para ir a tomar la acción. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que cada uno de nosotros puede crear estrategias para elegir qué tono de voz
qué estilo de conversación es la que quiere realmente. Pero primero hay que ser conscientes. Entonces, para eso yo pensaba en unos pequeños pasos de estas conversaciones de autosabotaje. Pero antes de estos pasos, yo quiero que me comenten un poquito, porque como les dije, mi idea es que sea en lo posible lo más conversado lo que se pueda. Y es, cuéntenme un poquito, ¿qué mecanismos de autosabotaje ustedes identifican en ustedes mismos? Por ejemplo, decir, ok, sabes que yo identifico que el cuento que me cuento es tal. ¿Alguien me quisiera compartir? ¿Cuál es el cuento que te cuentas? Por ejemplo, hay cuentos como, no sé, nunca llego temprano a ningún lugar. Eso es un cuento a la hora del té. Lo que pasa es que ese cuento ha sido contado tantas veces que ya hay hasta argumentos para hablar de ese cuento. Pero en el fondo es un cuento. ¿En qué sentido? Que nosotros somos mucho más que eso, mucho más que esas conversaciones, mucho más que esas creencias. Pero nosotros mismos decidimos elegirlas y decidimos identificarnos con esos cuentos. Y esa es la parte que yo quería tocar hoy. Y es cómo nos identificamos con las historias, con las creencias, con las interpretaciones. Pero me encantaría que compartieran un poquito, para no sentirme yo aquí hablando en monólogo. Yo quiero leerlos. Cuéntenme un poco qué cuentos se cuentan. Y hablemoslo así sea de desahogo, como decir, oye, hoy me estoy contando este cuento. Cuéntenme un poquito. Que sea lo que yo les escribí por ahí, que sea un tiempo, ya sea de aprender algo o ya sea de soltar algo. Dejar las cosas para luego. Ajá. Sentirme muy cansada para no hacer otra cosa. Ajá. Mecanismos de autosabotaje. Esas conversaciones. Y ¿saben qué? Yo quiero invitarlos a otra cosa mientras me van escribiendo. Quiero invitarlos a que identifiquemos esa clase de conversación de quién realmente viene. Algunos de pronto ya la tienen muy clara, otros de pronto no tanto. Pero para mí uno de los primeros pasos más lindos hace un par de años fue sentarme y poder decir, ok, ¿cuáles son mis conversaciones internas? Yo tuve una temporada en un cañón donde estaba yo solita y ahí tuve la oportunidad de estar solo conmigo misma. No había nadie, no había ningún ser humano cerca. Y fue empezar a identificar esas historias y esta pregunta en especial, ¿de dónde viene esa conversación? Y es esa voz realmente, ¿de quién es esa voz? Yo escuchaba y decía, espérame, esta voz es de mi infancia, de los amigos de mi colegio. Oye, no, esta voz es la misma frase que me dice mi papá. No, esta voz es la misma frase que me dice mi mamá. O no, esta voz es la misma voz de mi ex cuando me dijo tal cosa. Y vamos a leer por acá. Luchis dicen, no es el momento de hacer eso que se necesita. No es el momento de hacer eso que se necesita o se debe hacer. El momento de hacer eso que se necesita o se debe hacer. Ah, ya, que te cuentas eso. Como no es el momento para hacer eso. Te cuentas eso. ¿Cierto? Ahorita me confirmas. Mafe nos dice, me cuento mucho el de tengo que hacer, tengo que. Ajá. Listo, muchas gracias a quienes están compartiendo. Y eso es estas vocecitas, ¿de dónde vienen? Fíjense que tenemos unas voces específicas culturales. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar cuando jugando tenis iba a algún lado y entonces me llevaba mi maleta y ustedes creen que yo soltaba mi raquetero. Esta es una cosa grandotota que parecemos tortugas porque es una cosa gigante. Y yo chiquitita y con ese raquetero ahí por todas partes, como con 6 raquetas, y yo no soltaba eso ni loca, porque tengo una creencia y una interpretación que es, ojo, que te lo roban. Es más, ¿cuántas veces no salimos a la calle y quienes viven en Colombia y es este miedo, ¿no? Esta interpretación. Es como un cuento que nos contamos, pero que aunque no elegimos directamente, nos eligió a nosotros ese cuento. ¿Por qué? Por vivir en esta cultura. Y esa es mi invitación hoy, que así sea que el primer pasito donde nosotros identificamos, ven, esta creencia o este cuento que me cuento es realmente mío, es realmente mío, es de mi familia, es de mi abuelita, es de mis ancestros, porque a veces pasa también. Hay muchos cuentos, muchísimos. Estamos llenos de cuentos que nos apoyan y otros que no tanto. Pero qué lindo poderlos identificar. Y es esto que están escribiendo. Ajá. Por acá dice Jenny, procrastinar. Bueno, procrastinar va ganando. Ya lo he leído
más arriba. No tengo tiempo para tanto. Ajá. Sentirme siempre, Luchi dice sí, Meli, eso es. Sentirme siempre cogida de la tarde. Tengo que hacer, también me pasa. Bien, pues voy a tomar dos importantes que estoy escuchando acá, que estoy leyendo acá. El primero es esta conversación de no tengo tiempo. Esta está muy presente. O la conversación de procrastinar. Lo dejo para mañana. Y está la otra conversación que me están escribiendo por acá, que es la de tengo que hacer. Hacer. Por acá nos comparten, tengo esas voces siempre, mi mente nunca termina de hablar y en las meditaciones también, me cuesta mucho concentrarme. Ya voy a hablar de ese tema de concentración. Qué risa, yo tengo amigas que no se quitan la cartera ni en otra casa. Temores de tomar acción, correcto. Es que esos cuentos que nos contamos a nivel cultural, tremendos. O sea, yo los escucho cada vez que he tenido la oportunidad de vivir fuera del país y escucho esta clase de cuentos, me doy cuenta, digo, miércoles, realmente nos contamos muchos cuentos culos, y perdonen la frase, pero es que hay que hablarlo como es. Cuentos que terminan pegándonos unas invalidadas para vivir en el extranjero o para socializar más fácil. Y es, entre más cuentos tengo y más me los creo, pues menos posibilidades de acción tengo. O tengo la posibilidad de acción, pero es una acción, ojo, porque nosotros a veces interpretamos la acción como un paso hacia adelante. No siempre, porque es que una acción también es no hacer algo. Ahí tú ya tomaste una acción. Y una acción es, me quedo quieto, no hago. Eso también es una acción. Por acá nos comparte pereza, procrastinar, decir cómo yo merezco descansar y dejo para después el tipo de trabajo. Exacto. Entonces, volviendo a esta historia, fíjense ese cuento que nos contamos y que aquí, en este momento, la mayoría se está contando. Y es el procrastinar. ¿Y de dónde viene ese procrastinar? Esa es mi invitación hoy. ¿De dónde vienen esas conversaciones? Esta voz es que tal vez mi mamá hacía lo mismo, tal vez mi papá hacía lo mismo. ¿Cuándo aprendí yo a procrastinar? Ahora, a nivel global, a nivel Colombia, se procrastina mucho. Y esto es una realidad. O sea, quienes han tenido la posibilidad de vivir fuera de Colombia, es muy probable que lo noten aún más. Es mucho más notorio cuando estamos fuera de todas estas conversaciones. Por ejemplo, la conversación de la confianza. Es una conversación muy arraigada en Colombia. ¿En qué sentido? En que nosotros como colombianos muchas veces no confiamos no solo en el otro, sino que vamos más allá, y es no confiamos en nosotros mismos. Yo veo muchísimo talento, me acuerdo en el deporte y en miles de cosas lo veo, muchísimo talento, pero la gente no se lo cree. Entonces van al extranjero y ¿qué hacen? Si lo más importante es creer en nosotros mismos. Entonces esta conversación de desconfianza está muy arraigada. Alguna vez filosofando decía, ¿será que está relacionada con este tema de los indígenas, de la desconfianza y cómo nos robaron? Bueno, acá podríamos filosofar. Pero hay muchas conversaciones de nosotros, como esta del no tengo tiempo, como esta de lo dejo para mañana, pero veámosla. Mi primer pedido para ustedes es identifiquen de dónde vienen. O sea, ¿qué tono de voz tiene? Es más, nosotros cuando nos hablamos aquí en estas vocecitas, tenemos tonos específicos. Yo hace poco hice una publicación que preguntaba y decía, hey, ¿te hablas bonito? Hey, ¿con qué tono te hablas? Tú te hablas como, por ejemplo, hiciste algo y no salió como querías. Te dices, bueno, no pasa nada, lo intentamos una segunda vez. O te dices, ves, la cagaste, la. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas contigo, a ti? Esa es la relación más importante al fin y al cabo, porque seamos sinceros, es la única que va a durar hasta el final de nuestros días. Entonces, ¿qué tono usas? Esta es una pregunta que a mí me encanta hacer siempre en sesiones de coaching, porque es muy lindo identificar cómo nosotros tenemos unas voces que no son nuestras. Por ejemplo, una voz de mamá cuando nos dijo algo específico y quedó ese tono de voz, ella diciendo, ves, no lo hiciste bien, pum, quedó anclado. Y cómo esa voz se replica y se repite. Entonces, quiero ir a hacer algo y aparece la voz. Quiero ir a tomar una acción y aparece la voz. Déjalo para mañana. ¿De dónde viene? Primera pregunta, ¿de dónde viene? A ver, por acá, ¿qué más están escribiendo? Dice, dejar de hacer las cosas, hasta ya lo había leído. Sentir culpa por no hacer nada, por parar y simplemente no hacer nada por un rato. Y Yeye dice, es verdad, Mel.
Y es esto que acabas de decir, Sandra, de este afán del hacer, está muy relacionado con la culpa. Miremoslo un poquito. Brevemente, obviamente cada persona tiene sus interpretaciones, yo acá estoy como regalando un poco mi interpretación, no tengo la verdad absoluta, a cada quien le funciona lo que le funciona, pero yo quiero invitar a que miremos un poquito este estilo de conversación, cómo nosotros tenemos este afán de hacer, y qué hay detrás de esa conversación. Puede estar la culpa, y qué hay detrás de esa conversación. Puede estar el afán, ¿no? El afán que nos han enseñado de si no haces, no logras. En Colombia nos han enseñado mucho, ¿no? Han escuchado esta frase, ¿no? De lucha, hay que guerrearla, hay que lucharla. Y yo digo, claro, hay que tomar acciones, por supuesto que hay que tomar acciones. Pero hay una palabra muy linda que alguien que está acá conversábamos alguna vez y es acciones conscientes. Eso es diferente. Puede venir del inconsciente, exacto, gracias Jenny, puede venir esas voces del inconsciente. Por eso hoy mi invitación es saquémonos un poco del inconsciente, saquémoslas de allá, saquémoslas. Desahoguémonos aquí, conversemos tal cual como es, porque estas frases a nosotros nos terminan autosaboteando de una manera tremenda. O sea, dice acá, ¿nos vas a dar claves para desanclar esas voces? Sí, va a darles unas claves pequeñitas. Y es lo que yo voy, es más, entremos en materia un poco en eso, porque el tiempo vuela, qué impresión. Miren, yo pensaba lo siguiente. Primero, quiero que definamos como estos estilos de cuentos que nos contamos, ¿verdad? Tenemos unos estilos de cuentos que en realidad nos apoyan mucho. Está buenísimo. Esos que te dicen, vamos, dale, esa voz que tienes allá internamente. Listo. Tenemos otra voz que en realidad nos autosabotea. Yo le llamo que es como una voz de suspenso, que nos deja sin suspenso y nos deja a veces tomar las acciones. Tenemos otros estilos de voces. Cada uno de nosotros sabe qué estilos de voces son como las predominantes en ellos. Cada uno que le pegue una miradita. Es más, si pueden en una hoja escribir, buenísimo. Que ustedes digan, ven, yo tengo una voz que realmente es súper miedosa. Tengo una voz que es así, tengo una voz que es así. Porque está bien, somos miles de matices. O sea, acá no solamente somos blanco y negro, acá somos blanco, negro, grises y otros colores más. Entonces es muy lindo poder identificarlo primero. Primer pasito que yo tengo acá. Primero identifica desde dónde habla esa voz. ¿Qué quiere decir desde dónde habla? Fíjate qué tono tiene. Eso quiere decir qué emoción tiene esa voz. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga cuando te miras al espejo, por ejemplo, que tú te miras al espejo y te digas a ti mismo, uy, mamacita. No es lo mismo a que te digas, como estoy de gorda, ven, que debería comer así, o sea, es muy diferente, ese tono de voz es muy diferente. La emoción es diferente, la forma en la que se está hablando ahí es muy diferente. Entonces mi invitación para ustedes es identifiquen el tono de voz, ese es el primer pasito, identifíquenlo. Una vez lo identifican, noten si esa voz realmente es de ustedes, viene netamente de ustedes, porque es que nosotros nos identificamos con muchísimas voces que están allí, con muchas interpretaciones, con muchos cuentos que muchas veces no son nuestros, pero como los hemos abrazado. Por aquí dice Luz Dalí, dice, tengo una voz que me dice que no soy capaz. Esto es muy común. Ahora identifica en qué tono te habla esa voz de no soy capaz. Te lo dice desde, no eres capaz, o te lo dice desde, no eres capaz. ¿Desde dónde? Esa es mi primera invitación, identifíquenlo. Una vez hecho, identifiquen de dónde viene. Si les recuerda a alguien en específico, ¿sabes que mi mamá se dice tanto esta frase? O mi papá se dice tanto esta frase. Que claro, yo crecí escuchándole decir eso. Eso es muy bonito que nosotros lo identifiquemos. No es para juzgarlos, no es para decir, oye, qué mal que me enseñaste esta frase. No. Es para que nosotros identifiquemos esas voces para poder realmente hacer algo. Es muy jodido, diría yo que imposible, transformar algo que ni siquiera estamos viendo, que ni siquiera reconocemos. Por eso hoy en día está tan de moda este tema de la conciencia, del despertar, porque está relacionado con que veamos lo que realmente hay allí. Y no con el objetivo de verlo desde el lado del palo, sino con el objetivo de ver lo que es. Esta es otra creencia que nos han arraigado mucho, y es que está mal que pienses mal. No necesariamente, por eso yo hablo de, somos tantos matices, somos yin yang de alguna manera, somos blanco negro, somos dualidad, somos colores,
nos da malparidez existencial, nos emputamos, nos gusta esto, puede que te hayas leído 30.000 libros y hecho cientos de talleres y cosas de coaching, lo que quieras, pero integrar en la vida es algo diferente. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones internas son las que nos permiten llevar a integrar eso o no. Entonces, puedes leerte el mejor libro del planeta y que todas tus amigas se lo han leído, toda tu familia, y a ti no te pasa nada, puede pasar también. Porque es tomar la decisión de decidirlo integrar. Pero para tomar esa decisión también hay que primero ver lo que realmente hay allí. Y verlo con unos ojos específicos, que ahí viene mi segundo paso. Y es, primero lo ves, ¿verdad? Primero lo reconoces, identificas el tono que tiene, identificas un poco de dónde viene. Puede que no sea tan claro para ti de dónde viene, pero lo identificas. El siguiente paso tiene que ver con acéptalo. Acepta lo que hace parte de ti. Acepta lo que también la tienes. Miren, ustedes pueden ver cualquier persona que ustedes la tengan como éxito, figurada como esta persona es exitosa. Y les aseguro que también tiene cuentos culos que se cuenta. Les aseguro. Esto es de humanos. Esto no es una cosa de, es que esta persona es extraterrestre. Esto es de humanos. Nosotros convivimos con nuestros pensamientos, convivimos con estas emociones, convivimos con nuestro cuerpo. Y lo más lindo es no estar en pelea con ello. Es, ok, voy a aceptar eso que está pasando. Voy a aceptar que dada mi familia, dada mi historia de vida, tengo estas creencias. Voy a aceptar que me cuesta a veces tomar acción y procrastino un montón. Este es el primer pasito, porque yo encuentro tanta gente en resistencia con su realidad que lo único que pasa es que se frustra cada vez más y no puede dar el paso a integrar. Entonces el primer pasito es acéptalo. Primero lo ves y lo aceptas. Te quiero leernos un poquito antes de pasar al siguiente paso. Por acá nos estaban escribiendo, acá. Dice, siempre es la crítica y el rechazo, siempre es a lo negativo. Ajá. Y es que es una costumbre que tenemos. Tratar de no repetir este tipo de patrones, cortarlos de raíz. Ajá. Y yo te cuento, Jenny, yo siento que muchas veces no se cortan desde la raíz, pero puedes empezar a elegir algo diferente. O sea, así no se corte tanto. Por ejemplo, puede pasar, y yo cada vez más que desarrollo procesos y tengo seguimientos y estoy acompañando a las personas, me doy cuenta que hay cosas que a veces nos quedan ahí y que no está mal que queden ahí porque perfección nunca va a haber. No somos perfectos, no podremos ser perfectos, pero es lindo poder darle amor a ese lado oscuro porque eso a nosotros nos genera mucha liviandad y muchísima libertad. Y nos permite realmente integrarnos a nosotros mismos. A mí me llega mucha gente cuando dice, es que quiero ser de esta forma. Y yo digo, ya lo eres. Lo que pasa es que realmente hay que quitar las capas que están encima. Y además de eso, es liberar esta autenticidad, no esta versión que a veces nos enseñan también a hacer. Como que nos enseñan a, debe ser así, asá. Y yo digo, y es más, esto también pasa en la transformación personal, en el conocimiento, en ese tema de autoconocerse. También hay unos estereotipos de autoconocerse, no sé, de practicar meditación, yoga. Ok, está bien, si te funciona esa práctica, buenísimo, pero a veces se convierte como en un estereotipo. Si yo no cumplo ese estereotipo, también me siento mal. Si quiero meditar y no logro meditar, también me siento mal. Entonces es muy lindo poder identificar lo que a nosotros nos funciona. Por eso hablo de, ok, estos cuentos que me cuento, ¿cuáles son los que realmente me funcionan a mí? Netamente a mí. Voy a adelantar otro poquito porque quiero leerlos. Por lo general dicen que hay que prepararse para lo malo porque en ocasiones no siempre las cosas salen bien. Ajá. Y es que es así, es que la vida es esa. Miren, yo amo mucho cuando noto, cuando estamos en momentos oscuros o cuando yo he estado en momentos oscuros, porque por más información que tenga y por más de 15 años en este tema del coaching, soy humana. Entonces, cuando estoy en momentos oscuros, poder abrazar ese lado oscuro y primero entender que es temporal. Eso creo que son los puntos más importantes. Primero, entender que es temporal. Y segundo, entender que esa es la vida. La vida es esto. Es una montaña rusa. Es real. Tenemos momentos donde, qué plenitud tan berraca. Ay, qué delicia, estoy aquí feliz, por favor no me bajen de esta nube. Y tengo otros momentos donde estamos allá, llorando, tristes. Por eso yo decía que el ser humano también es de estaciones. Pienso que tenemos épocas donde estamos en verano, que estamos todos alegres, felices y queremos irnos de fiesta o ir con amigos o hacer una cosa y la otra, pero a veces hay otras temporadas donde estamos en invierno, otras en otoño, otras en primavera, porque como seres humanos, yo tengo una teoría,
Tal vez esa teoría existe estudio, por el momento no lo he buscado, pero sí lo quisiera encontrar, así que hay que buscarlo primero. Y es esta teoría de que nosotros cada 3 meses entramos en una etapa de transición o de cambio. Mírenlo en ustedes. Yo, como les digo, aquí no digo verdades absolutas, acá solo doy mi opinión. Pónganlo en práctica, péguenle la miradita a ver si de pronto les funciona. Fíjense si cada 3 meses no están como en un periodo de transición, como que algo no encaja. Y es algo natural de nosotros, esos periodos como de incomodidad, como que no me hallo, pero entonces no sé, y a veces lo etiquetamos. Hay momentos donde sí es una etiqueta correcta, hay momentos donde no, que le decimos, es que estoy como en depresión. Hay momentos donde eso puede ser algo clínico, algo real, pero también hay momentos donde solo es una etapa de transición, que como no estamos acostumbrados a la incomodidad, queremos salir de ella rápido. Entonces es lindo también habitar estos espacios. Pero quiero seguirlos leyendo. Perdón que pare por un momentito, pero quiero aprovechar y voy comentándoles un poquito de lo que me van escribiendo. Bueno, dicen por acá, Pangelop, dice, es ese tema de la palabra luchar que tenemos transmitida en nosotros como si todo lo que sea contrario debe ser enfrentado en vez de aceptado. Totalmente de acuerdo. Total, esto es que es una creencia muy arraigada y en especial colombiana. Nos comparamos constantemente, las redes invaden y la mente juega con eso. Gracias, Luchis. Ahí yo quiero agregar, sí, este es uno de los puntos más importantes que yo quiero invitarles a ustedes y es, ojo con la comparación, porque muchas veces entramos en este espacio de si yo no soy así, entonces estoy mal. Si yo no cumplo con este estándar, entonces estoy mal. Yo, por ejemplo, tengo el privilegio y la oportunidad bellísima de ser la coach de modelos de tallas grandes, de la primera agencia de modelos plus size, y para mí es bellísimo esa oportunidad porque vuelve y juega. Es identificar estos cuentos que nos contamos e identificar qué hacer con ellos. Es bellísimo poderlo ver porque no es entrar en comparaciones. Estereotipos hay y han existido toda la vida, pero es ¿cuál es el mío, el auténtico, el que me funciona a mí, el que me hace ser yo, sin entrar en comparaciones? Es que este ha logrado o este es más consciente, es que este logra meditar y yo no, o este... Es concentrado en ti, en lo que te funciona a ti. Y está bien, si lo que hizo la otra persona a ti no te funciona, está buenísimo, está bien. Es que estás lleno de matices, nadie ha pisado tus zapatos, tú eres único. Y ese para mí es uno de los puntos más importantes en esta historia de los cuentos que me cuento. Porque muchas veces estos cuentos que nos terminan limitando están completamente anclados a temas de comparación, están completamente anclados a estándares, están completamente anclados a estas interpretaciones o juicios que nos invalidan. Y ojo, yo no te estoy diciendo a ti aquí que mañana bye juicios e interpretaciones, nunca más, porque no, mis queridos, no, por más... Miren, yo creo que la única será por allá que se monten en una montaña y se conviertan en un monje que solo esté en sí. Porque yo no veo la forma de que en tu vida cotidiana no tengas un juicio. O sea, no conozco a la persona, por más zen que sea, por más transformación, por más información que no tenga juicios o interpretaciones y juicios personales. Todos tenemos esos cuentos, todos nos contamos cuentos culos, todos nos invalidamos. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia? Y es en estos pasos que les estoy contando. Y es este primer pasito de aceptar eso que está ahí, de aceptar ese lado oscuro, de decir, oiga, sí, yo me emputo cuando pasa esto, ¿sí? Y no significa decir, es que yo soy así, entonces jódanse los demás. No. Yo estoy diciendo es, identifícalo con amor. Sí, a mí me cuesta a veces ir a tomar acción. Sí, a mí me cuesta no procrastinar. Sí, es cierto. Entonces, primer paso, lo observo. Me fijo qué tono tiene esa vocecita. El siguiente paso, puse por acá, que me encanta, es darle amor a esa vocecita. ¿Qué significa? Es darle un gracias. Porque si tú tienes esa conversación, ese cuento que te cuentas, por algo te lo estás contando. No es porque sí. De verdad, el ser humano no es tonto. En serio, no somos tontos. Cuando nosotros nos contamos una historia que nos autosabotea, tiene algún fin. Ya sea protegernos, ya sea evitar un dolor que nos pueda llegar a ocurrir. Entonces prefiero contarme esta historia para evitar un dolor futuro. Es que identifiquemos como cuál es la intención de ese cuento que me cuento. ¿Tiene una intención? ¿Qué intención tiene?
Y voy a leerlos otro poquito y ya paso al siguiente punto. Dice Vivi, lo importante es aprendernos a amar en cada una de las facetas que tengamos. Muy sabio, Vivi. Luchis, anclados a otros. Ajá, anclados a otros, ¿te refieres a, es que como leí un poquito tarde, anclados a otras conversaciones, a otros juicios? Jorge dice, tienes razón, Vivi, sí, tienes razón. Esa es una frase muy, muy cierta y esta frase es cliché. Yo creo que la han escuchado y leído 1000 veces y es, ¿cómo puedes amar al otro si no te amas a ti? Es una frase cliché. Ya hoy en día esto ya la han prostituido por todas las redes sociales. Pero pero párala y escúchala muy bien. Es cómo puedes tú realmente amar las diferencias de los demás si no amas tus propias diferencias. Y tus propias diferencias te hacen único. Y tu lado oscuro te hace único también. Y eso es bellísimo poderlo identificar. Y ahí viene el siguiente paso, les decía ahorita, darle amor, darle gratitud. Darle gracias a ese cuento que tal vez lleves años contándote, que tal vez sea desde chiquito te lo estás contando. Pues dale gracias, no entres en pelea con él. Oye, ¿sabes qué? Gracias porque sé que si has estado ahí ha sido porque me quieres proteger. Esta famosa zona de confort. Entonces, tal vez es que quieres que me mantenga en la zona de confort. Pero allá adentro todos nosotros sabemos que detrás de esas creencias realmente están nuestros sueños. Detrás de esos cuentos culos está lo que realmente queremos. Por eso mismo viene una estrategia muy bonita, que es que nosotros primero identifiquemos que podemos elegir. Que estos cuentos no nos elijan a nosotros. Pilas, nosotros podemos elegir. Cuando estamos en automático y esta mente está aquí disparadísima, ella ahí, la loca de la casa, como dicen algunos, se dispara y se pone blu, 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 blu. Por acá dicen la voz de la pereza, por ejemplo. Ay, no, esto no lo voy a hacer hoy. Luego mañana. Para mí, cuando yo procrastino, yo asocio esto, es una interpretación mía, de Melissa García, personal. Cuando una persona procrastina, cuando yo procrastino, significa que no estoy siendo grata. ¿Por qué? Porque no estoy siendo grata que tengo este instante para lograr las cosas. No estoy siendo grata porque estoy creyendo que mañana lo puedo lograr. Y cuando yo me enfoco en eso, porque es más, hasta me pega duro, como que yo digo, ¿cómo así que no estoy siendo grata? Pero si yo siempre digo gracias y soy supremamente en gratitud y amo meditar sobre la gratitud y me encanta la palabra gratitud y lo que significa. Pero sí, a veces me pasa, digo, procrastino. Y cuando entro ahí digo, no estás siendo agradecida con la vida. Uy, cuando me digo esa vocecita, y además que es una vocecita así como toda, no estás siendo agradecida con la vida. Y digo, ok, va, no procrastino, hagámoslo ya. Ahí viene mi invitación para ustedes, que es unas técnicas que les funcionen a ustedes. ¿Cómo es? Ojo, si la conversación tiene un tono, si la vocecita ya tiene un tono, ¿cierto? Lo dijimos, tiene un tono y tiene una forma de hablar esa vocecita que te invalida. Bueno, como decía alguien, el angelito del diablito. Bueno, pues ahora, ¿cuál sería esa voz que a ti te gustaría escuchar? ¿Cuál sería? Y es empezar a practicarla. Porque miren, si algo he aprendido yo cada vez que sigo en mi aprendizaje y más, es que a veces no es tanto que se cambie esa voz. Como nosotros hemos escuchado estas ideas que alguna vez fueron muy escuchadas, no sé ahora si todavía, pero sonó mucho, tema de piensa en positivo. Y yo digo, también tiene su talón de Aquiles pensar en positivo, como también pensar en negativo. Entonces digo, hoy me cuento una historia diferente. Ya no me cuento piensa positivo o piensa negativo. Me cuento piensa como tú, con tu autenticidad, desde tu ser, lo que te funciona a ti, lo que quieres tú. Y ahí cambió toda la historia, porque comprendí que no es solo esta versión y esta versión, sino que existen estos grises que en realidad conforman mi ser, que es único. Que no es esta voz positiva, que puede que alguien se cuente un cuento y es a las 5 de la mañana para que todo, vamos, sí, tú puedes. Buenísimo, puede que te funcione eso, puede que te funcione, como puede que no. Y ahí es donde digo, ok, entonces eso no siempre funciona. Es que toda cosa que tú ves y que te apoya, adáptala a ti. Es un adaptarlo a lo que me funciona a mí. Y ahí quiero leer un poquito porque me encanta, la verdad, que están compartiendo. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Dice, incluso el procrastinar puede mostrarnos algo más profundo, cansancio, insatisfacción. Entonces el cuento es una invitación a tomar acción. Total, gracias, Caro.
We are happy thinkers, gracias. Porque es tal cual, o sea, es todas estas historias que nos contamos y este procrastinar también nos están contando muchas veces que esto que queremos hacer realmente es importante. Y eso es algo que a mí me pareció muy bonito, que también identifiqué, porque yo decidí cambiarle la palabra miedo, cuando nosotros sentimos miedo, cuando yo siento miedo, como que hoy tengo miedo, yo me empecé a contar otra palabra. En vez de decir, uy, estoy sintiendo miedo, me digo, estoy sintiendo dale, dale. Ya no se llama miedo para mí se llama dale. Entonces voy y tomo la acción. Ahora, ojo, el miedo también viene bien, ojo con las emociones, porque a veces la gente las etiqueta como malas. No, el miedo también viene bien. Pero es que identifiques, ¿es este miedo que me paraliza a algo que realmente quiero? ¿O es un miedo que me está protegiendo a algo? Entonces digo, ¿me está protegiendo a algo que es un poco más de intuición? Bueno, ok, entonces puedes tomar tu decisión. Pero hay momentos donde son miedos tan anclados, asociados con estos cuentos que nos contamos, que pueden venir de allá atrás, que el poderle dar amor a ese momento cambia todo. Y esto suena muy bonito, pero yo digo ve y ponlo en práctica. A ver, ¿qué tanto te funciona a ti? A ver, yo quiero leer de una vez, aterrizamos. Ajá, total. Entonces, volviendo a los puntos que les contaba. Miren, primer punto, verlo e identificar el tono de voz. Ahí tiene que ver con reconocerlos. Segundo punto, aceptarlo. Aceptar que tienes este cuento que te cuentas, que es real. Siguiente punto es darle amor. O sea, darle gracias a ese cuento que te estás contando. Eso, oye, gracias de verdad. Y es entender que no es de darte palo porque te estés contando eso, es de reconocer que eso ha funcionado en ti para algo. Así de pronto no lo veas ahora, pero es gracias, porque a lo mejor ese cuento te está invitando, como decía ahorita Caro, de We Are Happy Thinkers, te puede estar invitando a una acción que va mucho más allá. Y viene esta parte que yo le llamo, que es como el punto trascendental para mí, que es crear, elegir, integrar. O sea, crea una conversación tuya frente a ese autosaboteador, frente a ese cuento. Crea una conversación tuya, muy tuya, que a ti te apoye. Y ahí es donde va a venir una y otra vez, va a volver a aparecer la voz de procrastinación, por ejemplo. Pero esta vez tú ya sabes que existe otra voz, que tú puedes elegir. Esa es mi invitación, que tú identifiques que aunque te contaste esta historia, tú puedes elegir otra. Y es poco a poco irla escuchando. Por eso digo, ponle voz, ponle tono, ponle cuerpo. ¿Cómo es tu cuerpo cuando te cuentas algo que te autosabotea? Párenle horas y fíjense cómo es el cuerpo. Cuando yo estoy, por ejemplo, hablamos ahorita del hacer, ¿no? Entonces estás enfocado en el hacer. Y esto es una disparada del hacer, hay que hacer, porque es que si no hago, no logro. Hacer. Y ojo, hacer en descontrol, porque es que yo digo es un hacer consciente, no es un hacer en descontrol. Es hay que hacer esto, hay que lograr la tarea, y se dispara todo. Y se dispara la mente ya como loca a contarte 1000 cuentos. Identifícalos. ¿Qué te estás contando para estar en tanto acelere del hacer? ¿Qué es lo que a ti te mueve y te está moviendo a esa acción acelerada? ¿Para qué te estás moviendo en esa acción acelerada? ¿De qué te sirve moverte en acción acelerada? Voy a bajar a ver qué por acá nos siguen escribiendo. ¿De qué te sirve moverte en esa acción acelerada? Y ahí es donde viene el punto trascendental. Y es, tú creas una conversación para ti y es el punto donde tú puedas elegirla, porque se te va a presentar una y otra vez la misma opción. O sea, la única manera de integrar algo es integrarlo en el momento que hay que integrarlo. Porque lo que les decía, yo me puedo leer un libro buenísimo que diga tal cosa, levantarme a las 5 de la mañana, pero a mí no me gusta levantarme a las 5 de la mañana y no me funciona y no me da. Ok, es que es integrar esa idea lo que se necesita. ¿Y cómo hago para integrar esa idea? Primero necesito identificar las oportunidades que me aparecen en la vida para integrarlas. No es como, listo, ya lo leí, listo, yo me levanto mañana a las 5, ya estoy. Claro, pero cuando quieras levantarte te vas a decir, uy, no, mañana comienzo sobre las 5 de la mañana. Mañana. Cuando te dices eso, ahí acabas de tener la oportunidad para integrarlo. Acabas de tener la oportunidad para elegir algo diferente. Y eres tú quien lo elige al fin y al cabo. Pues es tu vida. Entonces, ese punto es uno de los más importantes. Pero yo quiero leerlos un poquito. Dice, en ocasiones el miedo nos ayuda a tomar acción. Total. A mí que me ha ayudado un montón en el tenis.
We Are Happy Thinkers nos dice, por eso lo que dices de entender el tono, es fundamental, me imagino que va por ahí. Lorena dice, reconocer, aceptar, agradecer, total, es reconocer, aceptar, agradecer. Y luego le agrego uno más para estos cuentos que nos contamos, y es elegir, porque en elegir, después de ese viene algo que es integrar. Y dice, Diana dice, será más frustrante y desgaste querer hacer muchas cosas y no lograrlo. Total, porque es una acción sin conciencia. Es una acción porque ya es costumbre, porque ya se convirtió en hábito, porque ya está integrado. Entonces, ¿yo cómo hago para vivir las acciones desde un lado tranquilo, en calma, voy tomando la acción, enfocadito, pues integrándolo? ¿Y cómo hago para integrarlo? Pues cada vez que se me presente la oportunidad, tomar conciencia. Ese es el micromomento que marca la diferencia. Cuando yo tengo una oportunidad, tomar conciencia para elegir el cuento que me quiero contar. O sea, si yo 1000 veces me he contado la idea de, yo quisiera lanzar, esta es una historia real, yo quisiera lanzar mi marca personal. Así estuve muchos años, 10 años pensando en, quiero lanzar mi marca personal, bueno, no la marca ni siquiera, en ese momento la empresa. De él. ¿Qué cuento me empezaba a contar? Cuando llegue una persona que tenga eso que yo no tengo, me asocio y lanzo la idea. Cuando lo tenga, ese era mi cuento culo. Entonces, empezar a depender de eso. O sea, es empezar a colocar las posibilidades en manos de otro. Es decir, cuando la vida se alinee, cuando tenga dinero, cuando los planetas queden así en una rayita todos juntitos. O sea, es eso, empezar a darnos cuenta cómo nosotros colocamos la responsabilidad de nuestra vida en esos cuentos culos. Cómo nosotros lo mandamos hacia afuera. Y cuando nosotros paramos por un momento y lo mandamos hacia acá, de decir, bien, ese es el cuento culo que te estás contando, Meli. En el tema de la marca personal, por ejemplo. Cuando llegue una persona que me complemente, que tenga lo que yo no tengo, ahí sí. Dije, me puedo quedar con esa historia hasta el final de mis días sin haber tomado acción. Y fue donde yo dije, ese es el cuento. Y lo pude identificar, porque ni siquiera era consciente para mí. Cuando lo vi, dije, bien, ¿y ahora qué? Y dije, ok, toma las acciones para empezar. Miren, yo esto lo he repetido y lo he dicho en varios lives. Uno de los puntos más importantes para nosotros es el primer paso, porque a veces nos enfocamos en la meta global allá arriba de lo que yo quiero que pase y no nos enfocamos en ese primer pasito que es trascendental. Una vez uno arranca el primer pasito, y yo siento que uno de los pasos que más energía requiere es el primer pasito, el primero. Una vez tú has logrado el primer paso, ya los otros fluyen mucho más rápido. Pero bueno, quiero ver por acá, dice Diana, o por demostrarle a los demás que se hacen cosas sin convicción propia. Uy, total. Hasta que lo lograste y brillaste, dice Vivi. Gracias, mi Vivi. Y a esto voy con esta historia. Vuelvo y les digo, yo no voy a darles fórmulas mágicas de ¿cómo hago para no volverme a contar los cuentos que me cuento? No, porque es que no existen. Es más, yo siento que no existen esas fórmulas mágicas, porque cada uno de nosotros es único. Pero sí, por lo menos, estos pasitos de identificarlo, estos pasitos de decir, ok, cuando se me presente otra vez el cuento culo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, una vez tú pones en evidencia a la historia cula que te estás contando, perdón si a alguien no le gusta la palabra culo, pero una vez tú pones en evidencia eso, yo le tengo una frase a eso y es que digo que desnudo el cuento culo. Lo desnudo, o sea, cojo y lo empeloto. Cojo y digo, esta es la historia que me cuento, procrastinación. Listo. Entonces lo desnudo. Tengo ahí en pelota al cuento culo. Está ahí desnudo al frente de mis ojos el cuento que se llama procrastinación. Bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con ese cuento? Una vez tú lo tienes ahí claro, va a ser mucho más fácil para ti en el momento de que se te presente la oportunidad saber elegir. Decir, bien, llevo 30 años de mi vida contándome esta historia y a partir de ahora quiero elegir otra. Entonces primero necesito ver cuando vuelva a contarme esa historia para empezar a tomar otra. Y ahí es donde integro. Ahí viene, la palabra integrar es bellísima, porque miren, yo me he dado cuenta, el mundo está lleno de información, el mundo está lleno de conocimiento, basta con meterse a YouTube, basta con meterse a un live, está lleno de información, lleno. Pero la única persona que va a integrar esta información eres tú. Nadie puede hacerlo.
¿Cómo? Cuando se te presente la opción, toma la opción que te apoya, no la que te invalida. Entonces, bueno, eso es como mi invitación el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que están conectados y duraron conectados todo este tiempo. Ya se nos fue el tiempo. ¿Qué es esto tan rápido? Esto no es justo. Los lives deberían ser como de un poquito más, o sea, media horita más. Pero bueno, quiero decirles que para cerrar, yo quiero darles como una frase que a mí me ha apoyado mucho y que está relacionado con esto que veníamos hablando. Y es, para mí, un primer punto que fue como una clave principal es la magia de las preguntas. El preguntarme, oye, ¿en qué tono te hablas? Oye, ¿cómo te estás tratando? Ese primer puntito, ese primero, la magia de las preguntas. Mi segundo punto, la decisión con intención clara. ¿Yo por qué quiero tomar otra decisión? ¿Por qué yo quiero cambiar esto? ¿Cuál es mi intención de cambiar esto? Es como ponerle foco a ¿por qué yo quiero cambiar este cuento culo que me estoy contando? Muy clara la intención. Mi intención es liberarme, mi intención es lograr las cosas, mi intención es tener una mejor relación con mi mamá, con mi familia, con mi papá, con mis hijos. ¿Cuál es tu intención? Porque fíjate, cuento culo, entonces cuando tienes ese cuento culo, ¿cuál es la intención de ese cuento culo? ¿Y cuál es tu intención de transformar ese cuento culo? O de elegir otro cuento culo. Bueno, no, ese otro no sería tan cuento culo, el otro sí sería un cuento que te apoye. Entonces, primer punto, la magia de las preguntas. Segundo, la decisión con intención clara. Y el siguiente es una acción consciente. Ahí es donde yo les pido, por favor, porque este tema de la acción consciente es a lo que llamamos integrar. Hay cosas que a veces nos cuestan integrar y que estamos llenos. Miren, a mí me llega mucha gente con mucha información que yo digo, yo aquí no te vengo a decir que te voy a dar herramientas si tú ya tienes clara. Te digo, toma acción. Entremos a integrar esto. Y en el integrar es empezar a mirar por qué me cuesta integrarlo también. Porque eso también se coachea. Yo digo coachea yo, o sea, se hace coaching. Porque es ver por qué te cuesta integrar esta idea. Ya la tienes tan clara. ¿Qué es lo que te está obstaculizando el camino para llegar allá? ¿Por qué te cuesta cambiar ese cuento culo que te estás contando? Entonces, bueno, eso ya es otro tema, yo creo que para otro live. Muchas gracias a todos por acá estén escribiendo y gracias por esas frasecitas, por esas gracias. Sí, ojalá tuviéramos más tiempo, no demora en cortarse, yo creo que ahorita, clean. Espero que no nos corte y alcance a despedirme. Prometido que voy a guardar el live, sí, prometido que voy a guardarlo. No sé todavía cómo guardarlo, pero voy a estar muy pendiente cuando se cierre. Y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por el tiempo, por estar casi una hora entera aquí conmigo. Quería hacerlo así un poco dinámico, espero que hayamos logrado hacerlo un poco dinámico. Pues es más monólogo a la hora del té que conversación fluida, pero agradezco mucho a cada uno de ustedes por la participación. Quienes no pudieron ver el live completo, lo voy a montar para que lo puedan ver completo. Muchas gracias. Algunos saben aquí que estoy regalando las meditaciones. Si alguien quiere las meditaciones, me puede escribir por interno también. Sigo regalándolas. Son 9 meditaciones, ya llevo más o menos un mes regalando las 9 meditaciones. Están hechas con muchísimo amor, muchísimo amor. Cada meditación es súper diferente y bueno, si las quieren ahí estarán al servicio de ustedes. Dentro de muy poco voy a lanzar página web, que quiero regalarles mucha información y más que información es conocimiento para que ustedes puedan integrar. El objetivo o uno de mis objetivos es que sí se integre, no solo información por información, sino que de verdad la puedan poner en práctica. Entonces, gracias a todos, besitos, abrazos, aquí les estoy leyendo los mensajitos, gracias a quienes están viendo las meditaciones, que tengan una feliz noche, que arranquen un mes de mayo con toda la energía, que recuerden que ustedes son las únicas personas que pueden elegir qué cuentos se cuentan y que si te vas a contar un cuento, que sea un cuento que te apoye. Besos y abrazos, feliz noche, gracias. Chao a todos. Si tienen preguntas, por interno. Chao. Gracias, chao.